Cuando iniciamos el abordaje de una escritura, como hemos comentado en otros trabajos, siempre podemos hacerlo desde un orden tradicional, analizando paso a paso, digamos, según los aspectos gráficos, o también priorizando la necesidad de alguna información en particular que nosotros quisiéramos hacer. El material grafológico en este caso que vamos a utilizar proviene del relato de un test gráfico llamado test del animal. El test del animal es una técnica proyectiva gráfica que consiste en primero solicitarle a la persona que piense en un animal que le guste. Una vez que lo tiene le decimos, bueno, ahora le voy a pedir que lo dibuje. Una vez que lo dibuja le pedimos que escriba una historia, y una vez que escriba una historia le pedimos después que esa historia le ponga un título y que obviamente después al final firme. La idea que se busca en el test del animal, bueno, es ver, como el animal siempre vehiculiza aspectos más ligados a los instintos y a las pulsiones, bueno, qué tipo de animal uno tiene interno, ¿no es cierto? No es lo mismo elegir un león, un cocodrilo. Esto es en el campo clínico. En el campo laboral, ese animal también nos va a dar un poco de idea de la modalidad de comportamiento social que tiene esa persona en el ambiente, ya que cada animal tiene una idiosincrasia, hábitos que son conocidos a nivel popular. Bueno, como decíamos, uno puede seleccionar alguna unidad de análisis o algún tema o algún rasgo de la personalidad. En este caso, algo que es muy necesario siempre de evaluar es el nivel de dependencia o autonomía que posee una persona. En el ámbito laboral, ¿por qué? Porque hay determinadas tareas, por ejemplo aquellas directivas, donde hay personal a cargo, en donde se requeriría, por ejemplo, un buen nivel de autonomía y toma de decisiones. Pero no siempre, hay otros trabajos más simples o donde no hay personal a cargo, como los trabajos administrativos o algunos trabajos de secretaria, recepcionista, en donde a lo mejor se necesita un nivel de autonomía media. De hecho, todos necesitamos mantenernos y nos manejamos con un nivel de autonomía cotidianamente, pero hay algunas personas que aún esas tareas cotidianas que podrían hacerse por uno mismo necesitan ser sostenidas por un otro. La dependencia es el estado con el que llegamos al mundo, o sea, cuando un bebé nace es dependiente de su entorno, de su ambiente, y obviamente la primera persona que va a satisfacer un poco esos requerimientos es la mamá. A través del vínculo con la mamá, de su sostén, de su contención, el niño va a poder ir sobreviviendo y a la vez fortaleciendo y construyendo su propia identidad y su propia personalidad. En el material de hoy dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos destacar. Esto lo podemos hacer sobre cualquier letra, o sea que siempre el nivel de dependencia o autonomía lo podemos evaluar permanentemente en cualquier escritura que analicemos. En este caso, en esta escritura, relevaremos, digamos, algunos indicadores gráficos que nos permiten sostener el criterio de si esta persona tiene un predominio de la autonomía o de la dependencia o un equilibrio entre ambas. En primer lugar, lo que vemos es, a nivel de escritura, que se trata de una escritura inclinada. Las AMPAs se orientan hacia la derecha, aunque no en el mismo ángulo de inclinación. Algunas están un poquito más inclinadas, otras un poquito menos. Otra característica, bueno, esto sabemos que la inclinación nos da cuenta de la actitud social. Con esto podemos decir que esta persona, en su característica de base, en su naturaleza, tiene más necesidad, a lo mejor que otra que escribe vertical o que escribe invertido, o sea, hacia la izquierda, de relacionarse con el mundo. Ahora, la forma en que se relaciona, las expectativas que tiene, lo que desea obtener y lo que ella es capaz de dar, va a depender de muchísimos otros elementos grafológicos que van a integrarse con de la inclinación. Se trata también de una letra caligráfica. Vemos las mayúsculas son caligráficas, casi todas las letras. Hay una sola letra tipográfica que es la I en el renglón 5, pero es la única. Por lo tanto, es una letra caligráfica que no posee simplificaciones, por lo tanto no es una caligráfica personal como hemos estudiado. La escritura caligráfica es el predominio de lo social por sobre las necesidades del yo.
¿Por qué? Porque la caligrafía que se respeta es la que uno aprendió cuando aprendió a leer y a escribir. Entonces, cuando pasa el tiempo y la persona mantiene todavía ese patrón, al menos en bastante, casi acá es un 100% de caracteres aprendidos, podemos decir que su personalidad está mucho más condicionada por lo que el ambiente espera de ella que por sus propias necesidades o deseos individuales. A medida que las escrituras se simplifican, la persona gana en autonomía, en síntesis y en la posibilidad de discriminar hacia otras cosas, digamos, y también dar un poco más de cuenta a sus propias necesidades. Se suma también que el tamaño de las zampas no son muy altas, o sea, si nosotros sabemos que tiene que ser 2,5 veces o 3 veces lo que mide el cuerpo, en este caso vemos que son bastante bajas. Incluso, por ejemplo, en la primera línea, la palabra contento, la T tiene casi la misma altura que la E. Bien, las zampas bajas nos pueden hablar tanto de una persona sencilla, con predominio del componente emocional, como una persona con bastante dificultad para afirmarse en sus necesidades personales, o también que su ambición está limitada a su aquí y ahora, a su cotidianeidad, y donde su mayor motivación está en las relaciones y lo que obtenga de ellas, y los que obtenga de ellas. Otras características que tiene esta letra también es que la T, que es una letra que en cierta forma vehiculiza el aspecto volitivo, aunque sabemos que hay muchos otros elementos que se analizan, pero bueno, la T es una letra refleja de la voluntad, tiene algunas barras muy altas hacia la derecha, otras muy bajas y descendentes. En realidad muchas son muy flojas o muy débiles. Esto nos da cuenta que la capacidad de afirmación no solamente desde la propia personalidad, sino también desde su componente volitivo, no es muy bueno. La cercanía también entre línea y línea nos da cuenta de una necesidad bastante extrema de el otro y poca capacidad para tomar distancia o poca habilidad para tomar distancia y poder ver las cosas más crítica o racionalmente. Es decir, que la mirada en esta persona es desde el plano emocional. No obstante, su sociabilidad es de tipo formal, hay dependencia, pero también le cuesta bastante exteriorizar sus afectos. Los óvalos son redondos, tienen reseguidos, o sea, es un arco que va y vuelve por sobre encima de las letras antes de que siga en su trayecto o su recorrido. Esto implica autodefensa y también una necesidad de ocultar en este caso, que sería, dado el contexto gráfico, ocultar aspectos que hacen más a sus verdaderas necesidades. Aparece también significativo en la palabra playa, en la línea 2, más o menos en la mitad del renglón, una L que es bajita y se agrega como para que se le agrega más trazo como para que parezca más alta, idem con el óvalo de la A que también sigue en esa letra. Esto es una manera fallida o sintomática de querer elevar un poco su sentimiento autoestimativo. En síntesis, sumado al animal que esta persona grafica, que es un animal doméstico, las piernas están como muy debilitadas, o sea, las patas son monolineales en las delanteras y bidimensionales en las traseras, son cortas, el cuerpo demasiado largo. Todo esto nos habla que hay dificultades en afirmarse en el plano individual. Por lo tanto, podemos concluir que el nivel de dependencia es bastante acentuado. De hecho, en el resto de la batería también había otros indicadores de dependencia que corroboraron esta primera hipótesis.